Yo estaba organizando la despensa cuando escuché a mi nuera Carmen al teléfono en la sala. «Solo meta a la vieja en un asilo», dijo riéndose a carcajadas. «Mañana le vamos a dar la noticia y listo». Mi corazón se aceleró como un caballo desbocado. Hace 3 años había vendido mi casa por 120,000 y había invertido 90,000 en el enganche del departamento de 150,000 de ellos, convirtiéndome en propietaria mayoritaria legal. Ahora cuidaba a mis nietos diariamente mientras ellos trabajaban, y descubría que me veían como un estorbo desechable. Fingí no haber escuchado, y continué organizando los estantes, pero cada palabra resonaba en mi mente como campanas de iglesia en domingo. La conversación que había escuchado me transportó inmediatamente a los recuerdos de cuando mi difunto esposo, Jesús y yo, habíamos trabajado tanto para construir nuestro patrimonio. Recordé las madrugadas en el puesto de tacos que teníamos en el mercado, las tardes cosiendo para ganar unos pesos extra, los domingos que pasábamos arreglando nuestra casita en lugar de descansar. Todo ese sacrificio había sido para dejarles algo a nuestros hijos, para que tuvieran un futuro mejor. Nunca imaginé que mi generosidad se convertiría en mi condena. Carmen había llegado a nuestras vidas hace 5 años, cuando mi hijo Roberto la presentó como su novia. Al principio parecía una muchacha educada y respetuosa. Venía de una familia humilde de Neza, pero eso nunca me importó. Lo que importaba era que Roberto la amara y que ella lo hiciera feliz. Durante el noviazgo, Carmen era toda sonrisas conmigo. Me ayudaba en la cocina, preguntaba por las recetas familiares, me decía «suegrita» con cariño. Incluso llegué a pensar que había encontrado a la hija que nunca tuve. Todo cambió después de la boda. Al principio fueron pequeños detalles que yo intentaba ignorar. Un gesto de molestia cuando yo opinaba sobre algo. Una mirada de fastidio cuando llegaba a visitarlos. Comentarios sutiles sobre lo anticuados que eran mis consejos. Cuando nació mi nieto Diego, hace 4 años, pensé que las cosas mejorarían. Estaba equivocada. Carmen empezó a controlar mis interacciones con el bebé, diciéndome que tenía métodos nuevos de crianza que yo no entendía. Después llegó Sofía, mi nietecita que ahora tiene 2 años. Para entonces, Carmen ya había establecido claramente las reglas. Yo podía ayudar, pero solo cuando ella lo permitiera y de la manera que ella quisiera. Mi rol se había reducido al de una empleada doméstica no remunerada. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba y cuidaba a los niños, todo mientras Carmen trabajaba medio tiempo y se quejaba de lo cansada que estaba. La situación empeoró cuando mi esposo Jesús falleció hace 3 años. De repente me encontré sola en nuestra casa, con una pensión modesta y la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado grande para mí. Fue entonces cuando Roberto me propuso vender la casa y ayudarlos con el enganche de su departamento. «Mamá, así estaremos juntos y podrás ayudarnos con los niños», me había dicho con esa sonrisa que me recordaba tanto a su padre. La decisión no fue fácil. Esa casa guardaba 40 años de memorias. Ahí habían nacido mis 3 hijos. Ahí celebramos cumpleaños, navidades, primeras comuniones. Cada rincón tenía una historia. Pero la soledad me pesaba más que los recuerdos, y la idea de estar cerca de mis nietos me consolaba. Vendí la casa por 120,000 pesos. Guardé 30,000 para emergencias en una cuenta que ellos desconocían e invertí 90,000 en el enganche de su departamento. Lo que no sabían era que al hacer esa inversión, automáticamente me convertí en copropietaria mayoritaria del inmueble. Ellos solo habían puesto 60,000 del enganche y firmaron la hipoteca por el resto. En términos legales, yo era dueña del 60% del departamento. Pero como buena madre mexicana, nunca mencioné estos detalles legales. Pensé que la familia era más importante que los papeles. Los primeros meses viviendo con ellos fueron relativamente tranquilos. Yo me hacía cargo de las labores domésticas, cuidaba a Diego, que entonces tenía 1 año, y Carmen parecía apreciar la ayuda. Pero gradualmente comencé a notar cambios sutiles en su actitud. Dejó de preguntarme sobre las comidas que preparaba, empezó a reorganizar la casa después de que yo la hubiera arreglado, y comenzó a hacer comentarios sobre mis costumbres de vieja. El punto de quiebre llegó cuando Sofía nació. Carmen pasó 2 meses de incapacidad en casa, y durante ese tiempo me convertí prácticamente en su sirvienta personal. Le llevaba el desayuno a la cama, lavaba su ropa, cuidaba a Diego,
limpiaba toda la casa y cocinaba 3 comidas al día. Cuando regresó al trabajo de medio tiempo, simplemente asumió que yo continuaría haciendo todo lo que había hecho durante su incapacidad. Roberto, por su parte, se había vuelto un fantasma en su propia casa. Salía temprano al trabajo en la fábrica de autopartes y regresaba cansado por las noches. Los fines de semana se la pasaba viendo fútbol o durmiendo. Cuando yo intentaba hablar con él sobre pequeños problemas domésticos, me decía que las mujeres sabían resolver esas cosas mejor, y cambiaba de tema. Era como si hubiera delegado toda la responsabilidad de la casa a Carmen, y Carmen me había delegado todo el trabajo a mí. Pero lo que más me dolía era cómo Carmen había empezado a tratarme frente a los niños. Cuando Diego hacía berrinches, ella me decía frente a él: «Ay, abuelita, no lo consientes tanto, por eso está así de malcriado». Si yo le daba dulces a Sofía, Carmen suspiraba dramáticamente y comentaba: «Los abuelos siempre echan a perder a los nietos. Después nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias». Estos comentarios aparentemente inocentes tenían un efecto devastador en mi relación con mis nietos. Diego había empezado a verme como la persona que lo malcriaba según su mamá, y Sofía todavía era muy pequeña para entender las dinámicas familiares complicadas. Yo sentía que Carmen estaba deliberadamente envenenando mi relación con ellos, pero cuando intenté hablar con Roberto al respecto, él me dijo que yo estaba exagerando y que Carmen solo se preocupaba por la buena educación de los niños. Las amigas de Carmen también contribuían a mi creciente sensación de incomodidad. Cuando venían a visitarla, yo me retiraba a mi cuarto para darles privacidad, pero a menudo escuchaba sus conversaciones. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi recámara, las oí hablar en la sala. «Ay, qué suerte tienes, Carmen», decía una de ellas. «Tener a tu suegra viviendo contigo es como tener una sirvienta gratis». Carmen se reía y respondía: «A veces es conveniente, pero también es agotador tener que cuidar a una persona mayor». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Tener que cuidarme? Yo era quien cuidaba a toda la familia. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba, cuidaba a los niños y hasta pagaba algunos gastos con mi pensión. ¿Cuándo me había convertido en una carga que había que cuidar? A partir de ese momento, comencé a notar más detalles inquietantes. Carmen había empezado a hablar sobre residencias para adultos mayores cada vez que salían noticias relacionadas en la televisión. «Mira, Roberto», decía señalando la pantalla, «qué bonitos se ven esos lugares. Los viejitos ahí están muy contentos, con gente de su edad». O cuando veíamos algún programa sobre familias, comentaba: «Es que las casas modernas ya no están diseñadas para 3 generaciones. Antes sí, pero ahora es diferente». También noté que había empezado a quejarse más frecuentemente sobre el espacio. «Este departamento se siente cada vez más pequeño», suspiraba mientras doblaba ropa. «Con 2 niños creciendo, ya no cabemos bien». O cuando llegaban visitas, decía con aparente pena: «Disculpen el desorden, es que vivimos un poco apretados aquí». Pero lo que más me alarmó fue cuando empezó a hacer comentarios sobre mi salud mental. Si yo olvidaba algo, por mínimo que fuera, Carmen lo magnificaba. «Ay, suegrita, ayer dejó la estufa prendida», le decía a Roberto frente a mí. «Tenemos que estar más pendientes de estas cosas». Si yo no escuchaba bien algo porque tenían la televisión muy alta, ella comentaba: «Creo que necesita revisarse el oído, o tal vez ya es cosa de la edad». Estos comentarios, aparentemente preocupados por mi bienestar, tenían un propósito más siniestro que yo tardé en comprender. Carmen estaba construyendo lentamente una narrativa de que yo era una persona mayor que necesitaba cuidados especializados, preparando el terreno para lo que ahora sé que había planeado desde hace meses. La gota que derramó el vaso llegó la semana pasada. Carmen había estado especialmente irritable, quejándose de todo, que la comida estaba muy salada, que había doblado mal la ropa de los niños, que mi telenovela estaba muy alta. El viernes por la noche, después de que los niños se durmieran, la escuché hablando por teléfono con alguien en voz baja. No pude entender toda la conversación, pero sí alcancé a escuchar fragmentos. «Ya no podemos más. Necesitamos nuestro espacio. Hay lugares muy buenos y no tan caros». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y tratando de procesar lo que había escuchado. Durante 3 años había sacrificado mi independencia, mi privacidad
y mi dignidad por estar cerca de mi familia. Había vendido la casa donde construí mi vida con Jesús. Había invertido mis ahorros en el futuro de ellos. Había cuidado a sus hijos como si fueran míos propios. Y ahora descubría que todo este tiempo había estado viviendo en préstamo, esperando a que ellos decidieran que ya no me necesitaban. Al día siguiente, Carmen actuó como si nada hubiera pasado. Fue amable conmigo durante el desayuno. Me pidió que cuidara a los niños mientras ella salía a hacer unos mandados, y hasta me preguntó qué quería que comprara en el mercado. Pero yo ya había visto detrás de la máscara. Sabía que esa conversación telefónica había sido real, y que las decisiones sobre mi futuro ya estaban tomadas. Durante toda la mañana, mientras cuidaba a Diego y Sofía, no pude dejar de pensar en la situación. Mis nietos jugaban felices, ajenos a las tensiones adultas que los rodeaban. Diego construía torres con sus bloques de colores, mientras me contaba sobre sus aventuras en el preescolar. Sofía balbuceaba palabras nuevas y me abrazaba con esa confianza total que solo tienen los niños pequeños. ¿Cómo podía Carmen planear separarme de ellos? ¿Cómo podía Roberto estar de acuerdo con alejar a sus hijos de su abuela? Fue entonces cuando recordé la caja de documentos que guardaba en mi closet. Después de la muerte de Jesús, había organizado todos nuestros papeles importantes: actas de nacimiento, títulos de propiedad, pólizas de seguro, testamentos. Entre esos documentos estaba la escritura del departamento, donde claramente aparecía mi nombre como copropietaria mayoritaria. También tenía los comprobantes de la transferencia bancaria de los 90,000 pesos que había aportado para el enganche. Por primera vez en semanas sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no era tan vulnerable como Carmen creía. Tal vez tenía más opciones de las que ella imaginaba. Pero también sabía que necesitaba actuar con inteligencia. No podía simplemente confrontarlos con los documentos. Necesitaba un plan. Esa tarde, después de que Carmen regresara de sus mandados, me ofreció ayudarla con la cena. Mientras picábamos verduras juntas, traté de sondear sus verdaderas intenciones. «Oye, Carmen», le dije con la voz más casual que pude. «El otro día que salió en las noticias, ese asilo tan bonito, ¿tú crees que lugares así son buenos para los abuelitos?» Carmen levantó la vista del jitomate que estaba cortando y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, suegrita, pues yo creo que depende de cada situación. Hay familias donde funciona muy bien tener a los abuelitos en casa, pero hay otras donde tal vez es mejor que estén en lugares especializados, donde tengan compañía de gente de su edad, actividades, cuidados médicos». Hizo una pausa y agregó: «Además, las casas modernas ya no están hechas para tantas personas. Los espacios son más pequeños, las dinámicas familiares son diferentes». Sus palabras confirmaron mis peores temores. No era solo una idea casual que había mencionado en una conversación telefónica. Era un plan que había estado desarrollando cuidadosamente, justificándolo como algo que sería bueno para mí, cuando en realidad era solo conveniente para ella. «¿Y tú crees que Roberto estaría de acuerdo con algo así?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutra. Carmen sonrió con más confianza. «Roberto siempre quiere lo mejor para todos. Él entiende que a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia». La forma en que dijo «por el bien de la familia» me hizo entender que esa conversación ya había ocurrido entre ellos. Mi hijo ya estaba de acuerdo con deshacerse de mí. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Roberto comía distraídamente mientras revisaba su celular. De vez en cuando sonreía a algo que veía en la pantalla. Carmen le contaba sobre su día en el trabajo, sobre una compañera que se había peleado con su jefe, sobre los planes para el fin de semana. Diego jugaba con sus frijoles, construyendo montañitas en su plato. Sofía estaba en su silla alta, embarrándose los dedos con puré de zanahoria. Todo parecía tan normal, tan familiar. Una familia común cenando un martes por la noche. Pero yo sabía que debajo de esa aparente normalidad se estaba gestando mi expulsión. Era como estar sentada en una obra de teatro donde todos los demás actores conocían el guión excepto yo. Después de la cena, Roberto se fue a ver las noticias y Carmen se puso a bañar a los niños. Yo me quedé recogiendo la mesa, una rutina que había repetido cientos de veces en los últimos 3 años. Pero esta vez, mientras lavaba los platos, no podía dejar de pensar en que tal vez era una de las últimas veces que lo hacía. Cuando terminé de limpiar la cocina,
Fui a mi cuarto y saqué la caja de documentos del closet. La puse sobre mi cama y empecé a revisar cada papel cuidadosamente. Ahí estaba la escritura del departamento, con mi nombre claramente visible como copropietaria. Ahí estaban los comprobantes de mi aportación económica. Ahí estaba la evidencia de que, legalmente, yo tenía más derechos sobre esa vivienda que Carmen. Pero también sabía que los derechos legales no siempre se traducen en soluciones familiares sencillas. Si yo confrontaba a Roberto y Carmen con estos documentos, probablemente se sentirían traicionados, como si yo hubiera estado guardando un as bajo la manga todo este tiempo. Roberto podría sentir que había abusado de su confianza, y Carmen definitivamente vería esto como una declaración de guerra. Por otro lado, ¿qué otras opciones tenía? ¿Dejar que me llevaran a un asilo sin oponer resistencia? ¿Pretender que sus planes me parecían bien y irme silenciosamente? Durante toda mi vida había sido una persona que evitaba los conflictos, que priorizaba la armonía familiar sobre mis propias necesidades. Pero ahora me daba cuenta de que esa actitud me había llevado exactamente a donde estaba, siendo planeada mi expulsión de la familia que yo misma había ayudado a sostener. Guardé los documentos de vuelta en la caja, pero esta vez la puse en un lugar más accesible. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro que no iba a dejar que decidieran mi futuro sin consultarme. A la mañana siguiente, miércoles, Carmen se despertó de muy buen humor. Cantaba mientras preparaba el desayuno, les hizo caritas divertidas a los niños y hasta me preguntó si quería que me comprara algo especial en el súper. Su alegría contrastaba tanto con la ansiedad que yo sentía que me resultaba casi ofensiva. Era como si ya hubiera resuelto mentalmente el problema de mi presencia y ahora pudiera relajarse. «Oye, suegrita», me dijo mientras servía el café, «¿qué planes tiene para hoy?». La pregunta sonaba casual, pero algo en su tono me puso alerta. «Pues los de siempre», respondí. «Arreglar un poco la casa, cuidar a los niños, tal vez salir a caminar en la tarde». Carmen asintió con esa sonrisa demasiado amplia. «Qué bueno. Es importante mantenerse activa a su edad». Otra vez esa referencia a mi edad, como si fuera una condición médica. Después del desayuno, Roberto se fue al trabajo y Carmen salió a sus mandados con los niños. Me quedé sola en el departamento, una situación que normalmente disfrutaba, pero que hoy me llenaba de ansiedad. Era como si las paredes mismas estuvieran conspirando contra mí, recordándome que mi tiempo ahí estaba contado. Decidí llamar a mi comadre Esperanza, la única persona con quien podía hablar abiertamente sobre mi situación. Esperanza y yo habíamos sido amigas desde que nuestros hijos estaban en la primaria. Ella también había enviudado, pero había decidido quedarse sola en su casa, manteniendo su independencia a pesar de las presiones familiares. «Guadalupe», me dijo después de escuchar mi relato, «yo siempre te dije que mudarte con ellos no era buena idea. Los hijos crecen y forman sus propias familias. Nosotras tenemos que aprender a estar solas». «Pero Esperanza», le respondí, «yo pensé que era diferente. Roberto siempre fue tan cariñoso, tan atento. Los hombres se vuelven diferentes cuando se casan, comadre. Ya no somos su prioridad. Y está bien, así debe ser. Pero eso no significa que tengamos que convertirnos en las criadas de nuestras nueras». Sus palabras eran duras pero ciertas. Durante los últimos 3 años había estado tan ocupada tratando de ser útil, tan desesperada por mantener mi lugar en la familia, que había perdido de vista mi propia dignidad. «¿Qué hago entonces?», le pregunté. «Pues depende de qué tan preparada estés para pelear», me respondió Esperanza. «Si tienes documentos que prueban que eres dueña de parte de esa casa, entonces tienes opciones. Pero vas a tener que decidir si vale la pena la guerra que se va a armar». Después de colgar, me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana hacia la calle. Veía pasar a la gente con sus vidas ocupadas, cada uno con sus propios problemas y preocupaciones. Me pregunté cuántas otras abuelitas estarían pasando por situaciones similares, cuántas otras mujeres de mi edad estarían siendo sutilmente empujadas hacia los márgenes de sus propias familias. Era entonces que escuché la conversación telefónica que cambiaría todo. Carmen había regresado del súper y había puesto a los niños a ver caricaturas mientras guardaba las compras. Yo estaba en mi cuarto, doblando ropa, cuando la escuché hablar por teléfono en la cocina. Al principio no presté atención, pero algo en su tono me hizo aguzar el oído. «Sí,
Ya hablé con Roberto y está de acuerdo, decía en voz baja, pero no tanto como para que yo no pudiera escuchar desde mi cuarto. Mañana por la noche le vamos a decir. Ya encontré un lugar que está muy bien, cuesta como 800 pesos al mes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Carmen podría escucharlo desde la cocina. No creo que ponga mucha resistencia, continuó Carmen. Ha estado muy rara últimamente, como más callada. Yo creo que en el fondo sabe que es lo mejor para todos. Hubo una pausa donde aparentemente la persona del otro lado estaba hablando. Exacto, respondió Carmen. Y además ya llevamos 3 años así. Es suficiente tiempo. Los niños ya están más grandes, ya no necesitamos tanto cuidado extra. Y nosotros necesitamos nuestro espacio como pareja. Otra pausa. Sí, sé que va a ser difícil al principio, pero es que ya no puede ser. Esta casa es muy pequeña para 4 adultos. Bueno, 3 adultos y una persona mayor que necesita atención especial. Esas palabras me dieron en el corazón como una patada. Una persona mayor que necesita atención especial. Esa era yo ahora. No la abuela que cuidaba a sus nietos, no la suegra que ayudaba con la casa, no la madre que había sacrificado su patrimonio por el bienestar familiar. Era una persona mayor que necesita atención especial. Lo bueno es que el lugar que encontré está muy cerca, siguió Carmen. Ella puede recibir visitas los fines de semana y nosotros podemos ir a verla regularmente. Va a ser mejor para todos. Visitas los fines de semana. Como si fuera una tía lejana o una conocida de la familia, no la abuela de Diego y Sofía. La conversación continuó unos minutos más, pero yo ya había escuchado suficiente. Carmen estaba finalizando los detalles de mi expulsión, hablando de mí como si fuera un mueble que había que mover a otro lugar porque ya no combinaba con la decoración. Me senté en mi cama, temblando de una mezcla de tristeza, rabia e incredulidad. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de todos los sacrificios, este era mi pago. No solo me estaban corriendo, sino que habían construido toda una narrativa justificatoria donde yo era la que necesitaba atención especial, y ellos eran los héroes que me estaban proporcionando el mejor cuidado posible. Pero en ese momento de dolor más profundo, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en una determinación fría y calculadora. Si ellos podían planear mi futuro en secreto, yo también podía planear el mío. Saqué otra vez la caja de documentos y esta vez los estudié no como recuerdos sentimentales, sino como armas legales. Tenía la escritura del departamento donde aparecía como copropietaria mayoritaria. Tenía los comprobantes de mi inversión. Tenía 3 años de comprobantes de que había vivido ahí como residente legal. Y más importante, tenía la cuenta bancaria secreta con los 30,000 pesos que había guardado de la venta de mi casa. Por primera vez en semanas, sonreí. Carmen creía que me tenía completamente bajo su control, que yo era una viejita indefensa que aceptaría mansamente cualquier decisión que tomaran por mí. Roberto creía que podía disponer de mi futuro sin consecuencias, porque yo siempre había sido la madre abnegada que nunca causaba problemas. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Guadalupe Santos. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Carmen actuaba con esa alegría exagerada que había mostrado toda la semana, claramente emocionada por el plan que pensaba ejecutar al día siguiente. Roberto comía distraído, probablemente ensayando mentalmente el discurso que me darían. Los niños jugaban y reían, completamente ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Cuando Carmen anunció que el día siguiente tendríamos una charla familiar importante, simplemente asentí con una sonrisa serena. «Qué bueno», dije. «Yo también tengo algunas cosas importantes que compartir con ustedes». La expresión de sorpresa en el rostro de Carmen fue tan satisfactoria que tuve que contener una sonrisa más amplia. Claramente, no esperaba que yo tuviera ningún tipo de agenda propia para nuestra conversación. Esa noche me acosté más temprano de lo usual, alegando que me sentía un poco cansada. En realidad, necesitaba tiempo para planear cuidadosamente mis siguientes movimientos. Había tomado una decisión. No iba a permitir que me echaran de la casa que yo misma había ayudado a comprar. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a demostrar que también sabía hacerlo.
Mientras me quedaba dormida, pensé en Jesús y en lo que Él me diría en esta situación. Guadalupe, me susurraría con esa voz suave que tanto extrañaba, tú nunca fuiste una mujer que se dejara pisotear. No empieces ahora. Tenía razón. Era hora de recordar quién era yo realmente. Y mañana, Carmen y Roberto iban a descubrirlo de la manera más sorprendente. A las 6 de la mañana del jueves, ya estaba despierta, pero me quedé en la cama fingiendo dormir hasta que escuché que Roberto se fue al trabajo. Carmen también salió temprano, diciéndole a los niños que se iba a resolver los últimos detalles de algo importante. En cuanto la casa se quedó en silencio, exceptuando las caricaturas que veían Diego y Sofía, saqué el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Licenciado Martín Hernández, contestó la voz familiar de mi abogado de confianza, el mismo que me había ayudado con los trámites cuando murió Jesús. Licenciado, habla Guadalupe Santos. Necesito verlo urgentemente hoy mismo, si es posible. Claro, señora Guadalupe. ¿Es algo relacionado con herencias o propiedades? Es algo relacionado con mis derechos como copropietaria de un inmueble. Y creo que van a tratar de sacarme ilegalmente. Hubo una pausa. Venga a mi oficina a las 2 de la tarde. Traiga todos los documentos que tenga. Después de colgar, me sentí un poco más tranquila. Por lo menos tenía un plan. Alguien profesional que podía ayudarme a entender exactamente cuáles eran mis derechos y mis opciones. Pero también sabía que necesitaba moverme con cuidado. Si Carmen se daba cuenta de que yo estaba tomando medidas legales antes de tiempo, podría acelerar sus planes o, peor aún, podría convencer a Roberto de que yo estaba volviéndome difícil o combativa en mi vejez. Mientras preparaba el desayuno para los niños, no pude evitar recordar los primeros días después de mudarme con ellos. Todo había empezado con tanta esperanza y cariño. Roberto había estado tan emocionado de mostrarme el departamento, de enseñarme cuál sería mi cuarto, de explicarme cómo funcionaba todo. Mamá, aquí va a estar muy cómoda, me había dicho con genuino entusiasmo. Los niños la van a tener siempre cerca, y nosotros vamos a poder cuidarla mejor. En aquel momento, sus palabras me habían llenado de felicidad. Después de meses de soledad en mi casa vacía, la idea de estar rodeada de familia otra vez me parecía un regalo del cielo. Carmen también había sido muy amable durante esos primeros días. Me preguntaba sobre mis rutinas, me pedía consejos sobre cómo preparar algunos platillos que a Roberto le gustaban. Me incluía en las decisiones domésticas. Suegrita, me decía con aparente cariño, usted que tiene tanta experiencia con niños, ¿cómo cree que debemos manejar los berrinches de Diego? Oh, ay, no sé cómo hacía usted para mantener la casa tan organizada cuando Roberto era pequeño. Necesito que me enseñe sus secretos. Yo me sentía útil, valorada, parte integral de la familia. Pensaba que finalmente había encontrado mi lugar en esta nueva etapa de mi vida. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que Carmen estaba estudiándome, aprendiendo mis rutinas y mis conocimientos para después poder prescindir de mí. El cambio había sido tan gradual que al principio no lo noté. Empezó con pequeñas correcciones. Ay, suegrita, mejor dejemos que Diego se duerma un poquito más tarde, así se cansa más y duerme toda la noche. Oh, no se preocupe por limpiar el baño hoy, yo tengo mi propia manera de hacerlo. Al principio, interpreté estos comentarios como preferencias naturales de una nuera que quería establecer su propio estilo en su hogar. Pero gradualmente, estas sugerencias se volvieron más frecuentes y más específicas. Carmen empezó a reorganizar la cocina después de que yo cocinara, moviendo los trastes a su lugar correcto. Comenzó a cambiar la ropa que yo les ponía a los niños, explicando que ella tenía conjuntos específicos para cada día de la semana. Empezó a revisar la limpieza que yo hacía, suspirando cuando encontraba algún detalle que no cumplía con sus estándares. Lo más doloroso era cómo había empezado a excluirme de las decisiones familiares. Al principio me consultaba sobre todo: qué hacer de comer, a qué hora bañar a los niños, si era buena idea comprar tal o cual cosa. Pero poco a poco, estas consultas se fueron volviendo menos frecuentes hasta desaparecer completamente. Llegó el momento en que me enteraba de las decisiones familiares al mismo tiempo que se ejecutaban. Ah, por cierto, suegrita, me decía Carmen mientras servía la comida.
Mañana no va a poder salir con los niños a la plaza porque vienen mis papás a visitarnos. Oh, Roberto y yo decidimos que Diego ya está muy grande para dormir siesta, así que en las tardes mejor lo ponemos a hacer actividades educativas. Estas decisiones unilaterales se fueron extendiendo a todos los aspectos de la vida doméstica. Carmen decidía qué programas de televisión podíamos ver en la sala común, qué temperatura debía tener el aire acondicionado, a qué horas era apropiado que yo saliera a caminar. Gradualmente, mi opinión se volvió irrelevante en la casa donde yo había invertido mis ahorros de toda la vida. Pero lo que más me dolía era ver cómo mi relación con mis nietos también se deterioraba bajo la influencia constante de Carmen. Diego, que al principio corría a abrazarme cada vez que llegaba del preescolar, empezó a mostrarme menos entusiasmo. Cuando yo le ofrecía ayuda con sus juguetes o quería leerle un cuento, él miraba primero a su mamá, esperando su aprobación. «Diego», le decía Carmen con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer razonable, «acuérdate que ya eres un niño grande. Los niños grandes no necesitan que los abuelitos les lean cuentos todo el tiempo. Oh, ay, mi amor, mejor juega solito un ratito. La abuela está cansada y necesita descansar». Estas pequeñas interferencias tenían un efecto acumulativo devastador. Diego comenzó a verme no como su abuela divertida y cariñosa, sino como una persona frágil y cansada que había que tratar con cuidado especial. En lugar de venir a contarme sobre sus aventuras en la escuela, empezó a contárselas primero a su mamá, que las escuchaba con atención teatral, antes de resumírmelas a mí como si yo fuera incapaz de entender las explicaciones de un niño de 4 años. Con Sofía la situación era aún más sutil, pero igualmente dolorosa. Carmen había establecido rutinas muy estrictas para la bebé, horarios de comida, siesta y juego que supuestamente eran lo más moderno en crianza infantil. Si yo intentaba cargar a Sofía fuera de estos horarios establecidos, Carmen me recordaba gentilmente que alteraba los ritmos naturales de la niña. «Es que a esta edad son como esponjitas», me explicaba con condescendencia. «Absorben todo. Si no mantenemos rutinas consistentes, pueden desarrollar ansiedad o problemas de sueño». Sus explicaciones sonaban tan científicas y modernas que yo me sentía como una abuela anticuada que no entendía las nuevas formas de criar niños. Poco a poco, me fui convirtiendo en una espectadora de la crianza de mis propios nietos. Podía verlos, podía estar en la misma habitación, pero mi participación activa en sus vidas se reducía a los momentos específicos que Carmen consideraba apropiados. Era como vivir detrás de un cristal, viendo a mi familia pero sin poder tocarla realmente. Mientras recordaba todo esto y preparaba el almuerzo para los niños, sentí una mezcla de tristeza y enojo que me sorprendió por su intensidad. Durante 3 años había aceptado gradualmente esta marginación, diciéndome a mí misma que era normal, que las nueras tenían derecho a establecer sus propias reglas, que lo importante era mantener la paz familiar. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de ser completamente expulsada, me daba cuenta de lo mucho que había perdido en este proceso. No solo había perdido mi independencia y mi dignidad, había perdido la relación genuina con mis nietos. La había dejado que se fuera deteriorando día a día sin luchar por ella. Había permitido que Carmen redefiniera mi papel de abuela activa y amorosa a supervisora pasiva que debía mantenerse al margen por el bien de todos. A las 2 en punto, estaba sentada en la oficina del licenciado Hernández, con una carpeta llena de documentos en mi regazo. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro, con esos muebles de madera oscura que dan confianza y esas fotografías de familia que te recuerdan que estás tratando con una persona real, no solo con un profesional. «A ver, señora Guadalupe», me dijo después de revisar cuidadosamente todos mis papeles, «déjeme explicarle exactamente cuál es su situación legal». Durante la siguiente hora, el licenciado me explicó con paciencia y claridad algo que cambió completamente mi perspectiva sobre mi situación. Como yo había aportado 90,000 pesos de los 150,000 que costó el departamento, legalmente era propietaria del 60% del inmueble. Roberto y Carmen, que habían puesto 60,000 del enganche y firmado la hipoteca por el resto, eran propietarios del 40% restante. «Esto significa», me explicó el licenciado, «que usted no es una invitada en esa casa. Es la propietaria mayoritaria.
Nadie puede obligarla a irse, y cualquier decisión importante sobre la propiedad requiere su consentimiento. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Durante 3 años había vivido sintiéndome como una carga tolerada, cuando en realidad tenía más derechos legales sobre esa vivienda que las personas que querían echarme. «Pero, licenciado», le pregunté, «¿qué pasa si ellos insisten en internarme en un asilo? ¿Pueden hacer eso?» Su expresión se volvió seria. «Señora Guadalupe, en México nadie puede ser internado contra su voluntad a menos que haya una declaración médica de incapacidad mental. Si usted está en pleno uso de sus facultades, como claramente está, cualquier intento de internarla sin su consentimiento constituiría secuestro». Secuestro. La palabra resonó en mi mente como una campana. Carmen y Roberto no estaban planeando simplemente echarme de casa. Estaban planeando secuestrarme. «¿Qué me recomienda hacer?», le pregunté. El licenciado se recargó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación profesional. «Primero, vamos a preparar una notificación legal donde se establezcan claramente sus derechos como propietaria mayoritaria. Segundo, vamos a hacer una declaración médica de su plena capacidad mental, para que quede constancia de que cualquier decisión que tomen por usted es ilegal. Y tercero, vamos a explorar sus opciones». «¿Qué tipo de opciones?». «Bueno, usted puede exigir que le paguen su parte del departamento y irse. Puede quedarse y exigir que ellos se vayan. O puede vender su parte a un tercero. Como propietaria mayoritaria, usted tiene muchas más opciones de las que ellos imaginan». Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer completamente diferente. Ya no era la viuda desamparada que dependía de la caridad de su familia. Era una propietaria con derechos legales, con opciones, con poder. Por primera vez en 3 años sentí que tenía control sobre mi propio destino, pero también sabía que tenía que moverme con inteligencia. Si confrontaba a Roberto y Carmen demasiado pronto o demasiado agresivamente, podría destruir cualquier posibilidad de una solución pacífica. Y a pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí todavía albergaba la esperanza de que las cosas pudieran arreglarse sin llegar a extremos legales. Cuando regresé al departamento, Carmen ya había vuelto con los niños. Estaba de un humor excelente, tarareando mientras preparaba la merienda. Los niños jugaban en la sala, y todo parecía tan normal que por un momento dudé de mis propias percepciones. ¿Realmente esta mujer que cantaba feliz en la cocina estaba planeando internarme contra mi voluntad? «¿Cómo le fue en su paseo, suegrita?», me preguntó con esa sonrisa demasiado amplia que había perfeccionado. «Muy bien», respondí, tratando de mantener mi voz neutral. «Fui al centro a resolver unos asuntos personales». «Qué bueno que todavía puede hacer esas cosas sola», comentó. Y esa pequeña frase confirmó mis peores temores. El todavía implicaba que ella ya estaba anticipando un futuro donde yo no sería capaz de manejar mis propios asuntos. Esa tarde, mientras Carmen bañaba a los niños, aproveché para revisar más cuidadosamente mi situación financiera. Además de la inversión en el departamento, tenía los 30,000 pesos que había guardado de la venta de mi casa, mi pensión mensual y algunos ahorros menores en otra cuenta. No era una fortuna, pero era suficiente para darme opciones. También empecé a observar más detenidamente las dinámicas familiares de las que había sido parte inconsciente durante 3 años. Me di cuenta de que Carmen había sido muy hábil construyendo una narrativa donde yo era gradualmente menos capaz, menos relevante, más necesitada de cuidados especiales. Durante la cena, presté atención especial a cómo Carmen dirigía las conversaciones. Cuando Diego contaba algo sobre su día en el preescolar, ella lo escuchaba con atención completa y luego me resumía lo que había dicho, como si yo no hubiera estado presente o no hubiera podido entender las palabras de un niño de 4 años. «Diego tuvo un día muy bueno en la escuela», me decía, aunque Diego acababa de contarnos exactamente eso durante 10 minutos. «Su maestra dice que está aprendiendo muy rápido a escribir su nombre». Cuando yo trataba de hacer preguntas directas a Diego sobre sus actividades, Carmen sutilmente interfería. «Ay, mi amor, no molestes a la abuela con tantos detalles. Ella se cansa fácil». «Oh, Diego, habla más despacio para que la abuela te entienda bien». Estas pequeñas intervenciones tenían el efecto de hacerme parecer frágil e incapaz ante mis propios nietos. Diego había empezado a hablarme más lento y más fuerte,
como si yo tuviera problemas auditivos. Sofía, aunque todavía era muy pequeña, ya mostraba la influencia de estas dinámicas, acercándose menos a mí espontáneamente. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cuarto repasando los últimos 3 años de mi vida. Me di cuenta de que había estado viviendo una versión distorsionada de la realidad, donde gradualmente había aceptado definiciones externas de quién era yo y qué era capaz de hacer. Recordé a la mujer que había sido antes de mudarme con ellos. Una mujer que manejaba su propia casa, que tomaba sus propias decisiones, que tenía amigas y actividades independientes. Una mujer que había criado 3 hijos, que había mantenido un matrimonio feliz durante 40 años, que había manejado las finanzas familiares y había tomado decisiones importantes sobre inversiones y propiedades. ¿Cómo había permitido que esa mujer fuerte e independiente se convirtiera en la figura frágil y marginal que Carmen había construido tan cuidadosamente? ¿En qué momento había empezado a ver mi propia situación a través de los ojos de Carmen en lugar de confiar en mi propia percepción? El viernes por la mañana, Carmen despertó aún más animada que el día anterior. Se levantó temprano, preparó un desayuno especial con hot cakes para los niños y hasta puso música en la cocina mientras cocinaba. Su buen humor era tan evidente que contrastaba marcadamente con la tensión que yo sentía. «Suegrita», me dijo mientras servía el café, «hoy en la tarde Roberto y yo queremos tener esa plática familiar que le mencioné. ¿Le parece bien después de la cena?» «Por supuesto», respondí con la sonrisa más serena que pude. «Yo también tengo algunas cosas importantes que quiero compartir con ustedes». La expresión de Carmen cambió ligeramente. Una sombra de preocupación cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente. «Qué bueno», dijo, aunque su voz había perdido un poco de entusiasmo. «Siempre es bueno que las familias se comuniquen abiertamente». Durante el día, noté que Carmen estaba un poco más nerviosa de lo usual. Me sorprendió varias veces observándome cuando pensaba que yo no me daba cuenta. También hizo varias llamadas telefónicas en voz baja, saliendo al balcón para hablar donde yo no pudiera escuchar. Aproveché que ella salió con los niños en la tarde para hacer una llamada importante. Marqué el número de mi comadre Esperanza y le conté todo lo que había descubierto en la oficina del abogado. «Ay, Guadalupe», me dijo después de escuchar mi relato. «Qué bueno que finalmente te diste cuenta de lo que estaba pasando. Esa muchacha te ha estado manipulando desde el principio. Pero Esperanza, todavía siento que tal vez pueda arreglarse sin llegar a los extremos. Roberto es mi hijo, a pesar de todo. Comadre, a veces los hijos se convierten en personas que no reconocemos, especialmente cuando se casan con mujeres que los manipulan. Tú ya hiciste tu parte como madre. Ahora tienes que cuidarte a ti misma». Sus palabras me dolieron porque sabía que tenían mucho de verdad. El Roberto que había criado, que había sido tan cariñoso y protector conmigo, parecía haber sido reemplazado por este hombre que podía planear internarme sin sentir ningún conflicto moral. Cuando Carmen regresó con los niños, traía bolsas del supermercado y una actitud especialmente alegre. «Compré todo para hacer la cena favorita de Roberto», anunció. «Quiero que esta noche sea especial para toda la familia». Esas palabras me dieron escalofríos. Carmen estaba planeando nuestra conversación familiar como si fuera una celebración, no como si fuera a destruir mi vida tal como la conocía. Durante la tarde, mientras los niños tomaban su siesta, Carmen empezó a limpiar la casa con una energía inusual. Trapeó, sacudió, acomodó todo hasta que el departamento parecía un lugar perfecto. Era como si quisiera que todo estuviera impecable para el momento en que me anunciara que ya no era bienvenida ahí. Cuando Roberto llegó del trabajo, Carmen lo recibió con más entusiasmo del que había mostrado en semanas. Lo abrazó, le preguntó sobre su día, le sirvió una cerveza fría y le dijo que tenía una sorpresa para la cena. Roberto se veía un poco tenso, pero también parecía estar tratando de actuar con normalidad. Durante la cena, ambos hicieron un esfuerzo especial por incluirme en la conversación y por ser especialmente atentos con los niños. Carmen le preguntó a Diego sobre sus juegos favoritos y escuchó sus respuestas con atención exagerada. Roberto jugó con Sofía, haciéndola reír y tomándose fotos con ella. Era como si hubieran decidido crear un último recuerdo feliz de familia unida antes de proceder con su plan. La ironía era amarga.
Finalmente me estaban tratando con el cariño y la atención que había estado extrañando durante meses, pero solo porque sabían que era la última vez que iban a tener que hacerlo. Después de la cena, Carmen acostó a los niños con especial cuidado, leyéndoles cuentos extra y cantándoles canciones de cuna. Roberto lavó los platos, algo que raramente hacía, y hasta secó y guardó todo cuidadosamente. Cuando finalmente nos sentamos en la sala para nuestra charla familiar, sentí como si estuviera en el teatro esperando que empezara una obra de la cual ya conocía el final. Carmen y Roberto se sentaron juntos en el sillón, y yo me senté en mi silla favorita, con la carpeta de documentos discretamente colocada a mi lado. Bueno, empezó Carmen con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que no llegaba a sus ojos. Queremos hablar con usted sobre algunas cosas importantes. Escucho, dije simplemente. Roberto se aclaró la garganta. Mamá, Carmen y yo hemos estado hablando mucho últimamente sobre cómo hacer que todos estemos más cómodos en esta casa. ¿Más cómodos?, pregunté, aunque sabía perfectamente a dónde iba la conversación. Carmen tomó la palabra. Es que, suegrita, nosotros nos hemos dado cuenta de que tal vez usted necesita un tipo de atención más especializada. Ya sabe, personas de su edad a menudo se benefician de estar en ambientes diseñados específicamente para sus necesidades. Ahí estaba. La palabra necesidades, dicha con esa condescendencia que había perfeccionado durante meses. Como si yo fuera una niña con requerimientos especiales que ellos, por pura bondad, habían estado tratando de satisfacer. ¿Y qué tipo de atención especializada creen que necesito?, pregunté con la voz más calmada que pude. Roberto evitó mi mirada. Bueno, mamá, es que a veces nos preocupamos por su seguridad. El otro día se le olvidó apagar la estufa y... Se me olvidó apagarla por 5 minutos, interrumpí. Algo que le pasa a cualquier persona de cualquier edad. Carmen intervino rápidamente. Claro, suegrita, no es solo eso. Es que también notamos que a veces se siente un poco sola. Y pensamos que estaría mucho más feliz en un lugar donde hubiera más personas de su edad, actividades, cuidados médicos disponibles las 24 horas. Estaban siendo tan cuidadosos con sus palabras, construyendo su argumento pieza por pieza como si fuera una fortaleza legal. Pero yo podía ver a través de toda su estrategia. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban cansados de tenerme en su casa y habían encontrado una manera socialmente aceptable de deshacerse de mí. Es muy interesante lo que dicen, respondí, manteniendo mi voz serena, porque yo también tengo algunas cosas importantes que compartir con ustedes. Saqué la carpeta de documentos y la puse sobre la mesa de centro. Roberto y Carmen intercambiaron una mirada rápida, claramente desconcertados por mi tranquilidad y por la aparición inesperada de documentos oficiales. Durante los últimos días, continué, he estado reflexionando mucho sobre mi situación aquí, y me di cuenta de que había algunos aspectos legales importantes que tal vez ustedes habían olvidado. Abrí la carpeta y saqué la escritura del departamento. Por ejemplo, el hecho de que yo soy propietaria mayoritaria de este departamento. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto se puso pálido, y Carmen abrió la boca sin poder articular palabra. Como pueden ver en estos documentos, continué, disfrutando secretamente de su shock. Yo aporté 90,000 pesos de los 150,000 que costó este lugar. Eso me convierte legalmente en propietaria del 60% del inmueble. Carmen fue la primera en recuperarse. Pero, suegrita, eso no cambia el hecho de que usted necesita cuidados. Podemos arreglar todo esto para que sea lo mejor para usted. Carmen, la interrumpí con una firmeza en mi voz que no había usado en 3 años. Nadie puede obligarme a dejar una casa de la cual soy propietaria mayoritaria, y nadie puede internarme contra mi voluntad a menos que haya una declaración médica de incapacidad mental. Saqué el siguiente documento. Hablando de eso, aquí tengo una evaluación médica reciente que certifica mi plena capacidad mental. Cualquier intento de internarme sin mi consentimiento constituiría legalmente secuestro. Roberto finalmente encontró su voz. Mamá, no entiendo por qué está hablando de aspectos legales. Nosotros solo queremos lo mejor para usted. Roberto, le dije,
mirándolo directamente a los ojos. Ayer escuché a tu esposa por teléfono diciendo textualmente, solo meta a la vieja en un asilo. ¿Eso te parece que es lo mejor para mí? Carmen se puso roja. Yo nunca dije eso. Usted debe haber malentendido. Carmen, tengo 72 años, pero mi audición está perfecta. Escuché toda la conversación. En ese momento, la máscara finalmente se cayó. Carmen dejó de fingir preocupación maternal y su verdadera personalidad emergió. Mire, señora, la verdad es que ya no podemos más. Este departamento es muy pequeño para todos nosotros y necesitamos nuestro espacio como familia. Ahí está, dije con una sonrisa triste. Finalmente la verdad. Roberto intentó mediar. Mamá, Carmen no quiso decir... Roberto, lo interrumpí. Tu esposa acaba de decir exactamente lo que piensa. Ya no fingamos que esto es por mi bienestar. Guardé los documentos de vuelta en la carpeta y me levanté de mi silla. Bueno, ahora que todos estamos siendo honestos, les voy a explicar exactamente cuáles son mis opciones legales. Los miré a ambos, disfrutando de la expresión de preocupación creciente en sus rostros. Como propietaria mayoritaria, puedo exigir que me paguen mi parte del departamento y irme. Puedo quedarme aquí y exigir que ustedes se vayan. O puedo vender mi parte a un tercero. Todas estas son opciones completamente legales. Carmen se puso de pie también, con una expresión de pánico. No puede hacer eso. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Qué va a pasar con los niños? Carmen, le respondí con la misma frialdad con la que ella había planeado mi expulsión. Esa debió ser una pregunta que se hicieron antes de planear internarme. ¿Dónde iba a vivir yo? ¿Cómo me iba a sentir siendo separada de mis nietos? Roberto se veía completamente perdido. Pero mamá, nosotros somos familia. No puede tratarnos como si fuéramos extraños. Roberto, tu esposa me llamó la vieja y planeó meterme en un asilo sin consultarme. ¿Eso te parece trato de familia? El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Carmen intentó una última estrategia. Suegrita, tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos. No tiene que ser tan drástico. Carmen, le dije, dirigiéndome hacia mi cuarto, mañana vamos a tener otra conversación, pero esta vez va a ser sobre mis términos. Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché que empezaron a hablar en voz baja y urgente. Por primera vez en 3 años, sentí que tenía el control de mi propia vida, y mañana iban a descubrir exactamente lo que eso significaba. Me desperté a las 5 de la mañana del sábado con una claridad mental que no había sentido en años. Durante toda la noche había escuchado susurros urgentes provenientes del cuarto de Roberto y Carmen, conversaciones tensas que se extendieron hasta muy tarde. No necesitaba escuchar las palabras exactas para saber que estaban tratando desesperadamente de encontrar una salida a la situación en la que se habían metido. Mientras preparaba mi café matutino en la cocina silenciosa, reflexioné sobre lo que había cambiado en menos de 24 horas. Ayer por la mañana era una viuda vulnerable esperando pasivamente a que otros decidieran mi destino. Hoy era una mujer con opciones, con poder legal, con la capacidad de tomar decisiones que afectarían no solo mi futuro, sino también el de ellos. La ironía no se me escapaba. Durante 3 años, Carmen había estado trabajando meticulosamente para convertirme en una persona dependiente e insignificante. Había construido una narrativa tan convincente sobre mi supuesta fragilidad que incluso yo había empezado a creerla. Pero al tratar de deshacerse completamente de mí, había cometido el error de subestimarme, y ahora iba a pagar las consecuencias de esa arrogancia. Escuché pasos en el pasillo y luego la voz baja de Roberto hablando por teléfono. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente», estaba diciendo. «Sí, lo sé que es temprano, pero es importante». No puedo explicarte por teléfono. ¿Puedes venir después del desayuno?» Estaba llamando a mi comadre Elena, su madrina de bautizo, una mujer mayor que siempre había tenido mucha influencia sobre él. Claramente, Roberto y Carmen habían decidido traer refuerzos para su próxima estrategia. Era una jugada inteligente, tenía que admitirlo. Elena era una de esas mujeres tradicionales que creían firmemente que las nueras tenían derechos absolutos en sus hogares y que las suegras debían aceptar cualquier decisión familiar sin quejarse.
Pero lo que Roberto no sabía era que durante los últimos 3 días yo también había estado haciendo preparativos. Mientras ellos planeaban cómo manejar mi resistencia inesperada, yo había estado consultando con profesionales y explorando mis opciones reales. A las 7, Carmen apareció en la cocina con cara de no haber dormido bien. Sus ojos estaban hinchados y tenía esa expresión tensa de alguien que está tratando de mantener la compostura bajo presión extrema. «Buenos días, suegrita», me dijo con una voz que intentaba sonar normal, pero que tenía un matiz de nerviosismo que no pudo disimular. «Buenos días, Carmen», respondí con perfecta serenidad, disfrutando secretamente de su obvia incomodidad. Se sirvió café y se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. Era como un duelo de miradas, cada una esperando que la otra mostrara sus cartas primero. Finalmente, Carmen rompió el silencio. «Suegrita, sobre lo que pasó anoche, creo que tal vez hubo algunos malentendidos». «¿Malentendidos?», pregunté, levantando una ceja. «Sí, bueno, tal vez no nos explicamos bien. Roberto y yo nunca quisimos que se sintiera no bienvenida». Era fascinante ver cómo Carmen estaba tratando de reescribir la historia apenas 12 horas después de que la verdad había salido a la luz. Ayer por la noche había admitido abiertamente que querían deshacerse de mí porque necesitaban su espacio. Ahora estaba tratando de regresar a la narrativa de preocupación por mi bienestar. «Carmen», le dije con voz calmada pero firme, «anoche escuché muy claramente cuando dijiste que ya no podían más y que necesitaban su espacio como familia. No hay malentendido posible». Su rostro se sonrojó ligeramente. «Es que, bueno, a veces cuando una persona está estresada, dice cosas que no necesariamente reflejan sus verdaderos sentimientos». «¿Y tu conversación telefónica donde dijiste solo meta a la vieja en un asilo también fue producto del estrés?» Carmen se quedó sin respuesta por un momento. Luego intentó una sonrisa conciliadora. «Suegrita, tal vez podamos empezar de nuevo. Sentarnos como familia y encontrar una solución que funcione para todos». «Carmen», le dije, levantándome de la mesa, «ayer por la noche dijiste que ya no fingamos. Mantengamos esa honestidad». Salí de la cocina dejándola sentada sola con su café y sus estrategias fallidas. Tenía cosas importantes que hacer antes de que llegaran los refuerzos que Roberto había convocado. A las 9 en punto, exactamente como había acordado, sonó mi teléfono. Era el licenciado Hernández. «Señora Guadalupe, tengo noticias importantes», me dijo. «He estado investigando el mercado inmobiliario en su zona y hay varios inversionistas interesados en propiedades como la suya. Durante los últimos 2 días, le había pedido que explorara discretamente la posibilidad de vender mi parte del departamento. No era necesariamente lo que quería hacer, pero necesitaba conocer todas mis opciones antes de tomar cualquier decisión final». «¿Qué tipo de ofertas estamos hablando?», pregunté, manteniendo mi voz baja para que Roberto y Carmen no pudieran escuchar desde su cuarto. Basándome en el mercado actual y la ubicación de la propiedad, su 60% probablemente valga alrededor de 140,000 pesos. Tengo un cliente que está dispuesto a hacer una oferta en efectivo si usted decide proceder. 140,000 pesos. Suficiente para comprar un departamento pequeño para mí sola y aún tener dinero sobrante para vivir cómodamente. La libertad tenía un precio específico y aparentemente yo podía permitírmela. «Licenciado, mantenga esa opción abierta, pero todavía no estoy lista para tomar una decisión final». «Entendido. También quiero informarle que he preparado todos los documentos legales necesarios en caso de que decida ejercer cualquiera de sus opciones como propietaria mayoritaria». Después de colgar, me senté en mi cama y reflexioné sobre la situación. Tenía el poder de cambiar completamente mi vida en cuestión de días. Podía vender mi parte y irme, forzar a Roberto y Carmen a irse, o quedarme y exigir un trato completamente diferente. Todas eran opciones viables, pero cada una tendría consecuencias profundas no solo para mí, sino también para mis nietos. A las 10, Elena llegó acompañada de su esposo, el compadre Alfredo. Los escuché saludar efusivamente a Roberto y Carmen en la sala, y luego las voces se volvieron más bajas y urgentes. Claramente,
Roberto les estaba explicando la crisis que habían enfrentado la noche anterior. Me tomé mi tiempo para arreglarme y salir a saludarlos. Cuando finalmente apareció en la sala, encontré una escena casi cómica. Elena y Alfredo sentados muy formalmente en el sofá, Roberto y Carmen frente a ellos con expresiones de preocupación dramática, y los niños jugando en el piso, completamente ajenos a la tensión adulta que los rodeaba. «Guadalupe, mi querida comadre», me dijo Elena levantándose para abrazarme. Roberto me estaba contando que han tenido algunos malentendidos familiares. La forma en que dijo malentendidos me hizo saber inmediatamente cuál era la versión de los eventos que Roberto había compartido. Seguramente había presentado la situación como si yo hubiera tenido una reacción exagerada e irracional a una propuesta razonable y bien intencionada. «Hola, Elena». «Hola, Alfredo». Los saludé con perfecta cortesía. «Qué amable de su parte venir a visitarnos en sábado». Elena me tomó de las manos, con esa expresión de preocupación maternal que las mujeres de su generación habían perfeccionado. «Comadre, Roberto me dice que tal vez ha habido algunas confusiones sobre las intenciones de la familia». «¿Confusiones?», pregunté, mirando directamente a Roberto. Roberto evitó mi mirada y Carmen intervino rápidamente. «Madrina Elena, es que ayer hubo una conversación un poco intensa y creo que no nos comunicamos bien». Elena asintió comprensivamente. «Ay, sí, en las familias a veces pasan estas cosas, pero lo importante es que todos queremos lo mejor para Guadalupe». «Elena», le dije con una sonrisa, «me encantaría escuchar exactamente qué versión de los eventos te contó Roberto». Hubo un momento de silencio incómodo. Elena miró a Roberto, luego a Carmen, y luego de vuelta a mí. Claramente había esperado encontrarme en un estado de confusión o arrepentimiento, no con esta calma y directa que estaba mostrando. «Bueno», empezó Elena con cuidado, «Roberto me explicó que ustedes estaban explorando opciones para asegurar que tuvieras el mejor cuidado posible en esta etapa de tu vida». «¿Y qué opciones específicas mencionó?». Elena se veía cada vez más incómoda. «Bueno, lugares especializados donde podrías tener compañía, actividades, cuidados médicos, asilos», dije claramente. «Roberto te dijo que querían internarme en un asilo». «Guadalupe», intervino Alfredo con voz conciliadora. «A veces las familias jóvenes no saben cómo expresar sus preocupaciones de la manera más delicada». «Alfredo», le respondí, «¿tú también crees que debería estar en un asilo?». Alfredo miró nerviosamente a Roberto antes de responder. «Bueno, comadre, cada familia tiene que decidir qué es lo mejor según sus circunstancias específicas». Era claro que Roberto había presentado la situación de manera que Elena y Alfredo llegaran ya convencidos de que la internación era una idea razonable y necesaria. Probablemente les había contado sobre mis supuestos problemas de memoria, mi supuesta fragilidad. Tal vez incluso había inventado algunos incidentes que justificaran su preocupación. «Elena», le dije, sentándome en mi silla favorita, «antes de que continuemos esta conversación, creo que hay algunos hechos importantes que Roberto no te mencionó». Saqué la carpeta de documentos que había mantenido cerca durante los últimos días. Elena y Alfredo intercambiaron miradas de confusión, claramente no esperando que yo tuviera documentación oficial que presentar. «Por ejemplo», continué, abriendo la carpeta, «el hecho de que soy propietaria mayoritaria de este departamento». El silencio que siguió fue absoluto. Elena abrió la boca sin poder articular palabra. Alfredo frunció el ceño, claramente tratando de procesar esta información inesperada. «Como pueden ver en estos documentos», continué, mostrándoles la escritura, «invertí 90,000 pesos de los 150,000 que costó esta propiedad. Eso me convierte legalmente en dueña del 60% del inmueble». Elena miró los documentos. Luego miró a Roberto con una expresión de total confusión. «Roberto, ¿esto es cierto?». Roberto se puso visiblemente incómodo. «Sí, madrina, pero eso no cambia el hecho de que nos preocupamos por el bienestar de mi mamá». «Roberto», le dijo Elena con una voz que empezaba a mostrar irritación, «¿me estás diciendo que querían internar a tu madre en un asilo cuando ella es la dueña mayoritaria de la casa donde viven?». Carmen intentó intervenir. «Madrina Elena, es que la situación es más complicada de lo que parece. No es solo una cuestión de propiedad, sino de lo que es mejor para todos».
Carmen, la interrumpió Elena con firmeza. Una mujer no puede ser forzada a dejar una casa de la cual es propietaria. Eso es completamente inaceptable. Vi cómo la dinámica de la conversación cambió completamente en cuestión de segundos. Elena y Alfredo habían llegado preparados para convencerme de que aceptara graciosamente una decisión familiar razonable. Ahora se enfrentaban al hecho de que Roberto y Carmen habían estado planeando algo que era no solo moralmente cuestionable, sino potencialmente ilegal. Elena, le dije con voz calmada, hay más cosas que Roberto no te contó. Por ejemplo, que escuché a Carmen por teléfono diciendo textualmente, «Solo meta a la vieja en un asilo». Elena se volteó hacia Carmen con una expresión de shock genuino. ¿Dijiste eso? Carmen se puso roja. Bueno, a veces cuando una persona está frustrada dice cosas que no... Carmen, la interrumpió Elena con una dureza que no había mostrado antes. ¿Llamaste vieja a la madre de tu esposo? El silencio que siguió fue devastador. Carmen no pudo negar las palabras porque yo las había escuchado claramente, pero tampoco podía justificarlas de manera que sonara aceptable frente a Elena y Alfredo. Alfredo finalmente habló. Roberto, hijo, creo que tú y tu esposa necesitan reconsiderar seriamente sus prioridades familiares. Roberto se veía completamente perdido. Su plan de traer a Elena y Alfredo como aliados se había convertido en un desastre total. En lugar de presionarme para que aceptara la internación, ahora él y Carmen estaban siendo juzgados por su falta de respeto y su crueldad. Madrina, intentó Roberto. Tal vez Carmen no se expresó de la mejor manera, pero nuestras preocupaciones por mamá son genuinas. ¿Qué preocupaciones específicas?, preguntó Elena con escepticismo evidente. Roberto miró a Carmen buscando apoyo, pero ella estaba claramente demasiado avergonzada para hablar. Bueno, a veces se olvida de cosas pequeñas, y el otro día dejó la estufa prendida. Roberto, intervine. Dejé la estufa prendida por 5 minutos después de hacer café. Algo que le pasa a cualquier persona de cualquier edad. Elena me miró con atención. Guadalupe, ¿tú sientes que necesitas cuidados especializados? Elena, tengo 72 años. Manejo mis propios asuntos financieros, cuido a mis nietos diariamente, mantengo esta casa, cocino, limpio, y mantengo correspondencia con amigos y familiares. ¿Te parece que soy una persona que necesita ser internada? Elena y Alfredo intercambiaron una mirada significativa. Claramente estaban reevaluando completamente su comprensión de la situación. Roberto, dijo Elena con una voz que había perdido toda su calidez anterior, creo que tu madre tiene razón en estar molesta. Lo que ustedes estaban planeando no es apropiado. Carmen finalmente encontró su voz, pero con un tono defensivo que solo empeoró su posición. ¿Es que ustedes no entienden lo difícil que es vivir con las necesidades de una persona mayor? ¿Qué necesidades específicas?, preguntó Alfredo. Carmen miró desesperadamente a Roberto, que parecía haberse quedado sin palabras. Bueno, el espacio es limitado y... Carmen, la interrumpió Elena, ¿estás diciendo que quieren internar a Guadalupe porque el departamento es muy pequeño? La cruda honestidad de esa pregunta dejó a Carmen sin escape. No podía admitir que sí, porque sonaba horrible, pero tampoco podía negar porque era exactamente la verdad. No es solo eso, murmuró Carmen débilmente. ¿Entonces qué es?, presionó Elena. En ese momento, Diego apareció corriendo de su cuarto donde había estado jugando. Abuela Guadalupe, me dijo con entusiasmo, ¿me ayudas a armar mi rompecabezas nuevo? Por supuesto, mi amor, le respondí, pero antes de levantarme de mi silla, decidí aprovechar el momento. Diego, ¿la abuela hace cosas que te preocupan? ¿Te da miedo estar conmigo? Diego me miró con confusión total. ¿Por qué me iba a dar miedo? Tú haces los mejores hotcakes del mundo. Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Ves, Roberto? Tu hijo no parece tener ninguna preocupación sobre las capacidades de su abuela. Roberto estaba claramente desesperado. Madrina, tal vez Diego es muy pequeño para entender. Roberto, lo interrumpió Alfredo con firmeza. Ese niño tiene 4 años. Los niños de esa edad son muy perceptivos sobre las personas que los cuidan. Si Diego se siente seguro y feliz con su abuela, es porque no hay razón para preocuparse. La llegada de Diego había sido perfecta. Sin siquiera darme cuenta,
Había demostrado frente a testigos neutrales que yo tenía una relación sana y funcional con mis nietos, que no representaba ningún peligro para ellos y que ellos me veían como una figura protectora y amorosa. Carmen hizo un último intento desesperado. Madrina Elena, tal vez ustedes no entienden las complejidades de las familias modernas. Carmen, la interrumpió Elena con una frialdad que cortaba como hielo. Llevo casada 50 años y he criado 5 hijos. Entiendo perfectamente las complejidades familiares. Y también entiendo cuando una nuera está tratando de deshacerse de su suegra por conveniencia personal. Esas palabras colgaron en el aire como una sentencia. Carmen se puso pálida y Roberto parecía querer desaparecer. Elena había verbalizado exactamente lo que todos sabíamos que era cierto, pero que Roberto y Carmen habían estado desesperadamente tratando de disfrazar. Ahora, continuó Elena levantándose del sofá, creo que Alfredo y yo nos vamos a ir para que esta familia pueda tener una conversación honesta sobre sus prioridades. Se acercó a mí y me tomó de las manos. Guadalupe, si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo, no dudes en llamarme. Una mujer de tu edad no debería tener que defenderse sola de este tipo de situaciones. Después de que Elena y Alfredo se fueron, el departamento se quedó en un silencio denso y incómodo. Roberto se veía completamente derrotado, Carmen estaba visiblemente furiosa, y yo me sentía extrañamente tranquila. Bueno, dije finalmente, creo que ahora podemos tener esa conversación honesta que Elena mencionó. Roberto y Carmen intercambiaron miradas, claramente no sabiendo cómo proceder. Su plan de usar la presión familiar para convencerme había fracasado espectacularmente, y ahora se enfrentaban a la realidad de que yo tenía no solo derechos legales, sino también apoyo moral de personas que ellos respetaban. «Mamá», empezó Roberto con voz derrotada, «¿qué quieres que hagamos?». Era una pregunta interesante. Por primera vez en 3 años, Roberto me estaba preguntando qué quería yo, en lugar de informarme sobre decisiones que habían tomado por mí. «Roberto», le respondí, «quiero que me traten con el respeto que merezco como propietaria de esta casa y como su madre. Quiero que Carmen deje de referirse a mí como la vieja y que pare de sabotear mi relación con mis nietos. Y quiero que ambos entiendan que mi futuro no es algo que ustedes puedan decidir sin consultarme». Carmen finalmente habló, pero su voz tenía un matiz de resentimiento que me dejó claro que nada había cambiado realmente en su actitud hacia mí. «¿Y si no podemos hacer eso?». La pregunta era tan directa que me tomó por sorpresa. Carmen estaba básicamente admitiendo que no estaba dispuesta a tratarme con respeto básico. «Carmen», le respondí con igual directeza, «entonces tendré que explorar mis otras opciones legales». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Roberto. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Hernández. «Licenciado, soy Guadalupe Santos. Creo que es hora de proceder con la evaluación de mercado que discutimos esta mañana». Roberto y Carmen me miraron con creciente pánico mientras yo hablaba con el abogado sobre los próximos pasos para vender mi parte del departamento. Cuando colgué, Roberto estaba pálido. «Mamá, ¿en serio vas a vender tu parte de la casa?». «Roberto», le dije, «ustedes me dieron una opción muy clara. Podía aceptar ser internada contra mi voluntad o podía ejercer mis derechos legales. Elegí la segunda opción». Carmen se levantó bruscamente. «No puede hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir nosotros?». «Carmen», le respondí con la misma frialdad que ella había usado para planear mi expulsión. «Esa es exactamente la misma pregunta que yo me hice cuando los escuché planeando internarme. ¿Dónde iba a vivir yo? ¿Cómo me iba a sentir siendo separada de mis nietos?». La ironía de la situación no se les escapaba. Durante semanas habían estado planeando desarraigarme completamente de mi hogar y mi familia, sin considerar cómo me afectaría emocional o prácticamente. Ahora se enfrentaban a la posibilidad de ser ellos los desplazados, y de repente entendían la magnitud de lo que habían estado planeando hacerme. «Pero mamá», intentó Roberto, «nosotros somos sus hijos. Diego y Sofía son sus nietos». «Roberto», le dije, «ayer por la noche tu esposa admitió que ya no me consideran parte de su familia. Dijeron que necesitaban su espacio como familia. Aparentemente, yo no estoy incluida en esa definición de familia».
Roberto se quedó sin respuesta porque sabía que yo tenía razón. Carmen había sido muy clara la noche anterior sobre el hecho de que ellos constituían la familia real y yo era solo un obstáculo para su felicidad. En ese momento, Sofía apareció tambaleándose desde su cuarto, acabada de despertar de su siesta. Se acercó a mí con los brazos extendidos, pidiendo que la cargara. La tomé en mis brazos y ella se acurrucó contra mi pecho con esa confianza total que solo tienen los niños pequeños. «Abuela», murmuró con su voz de bebé, «¿me cantas la canción de los elefantes?». Mientras la mecía suavemente y le cantaba la canción que tanto le gustaba, pude ver las lágrimas en los ojos de Roberto. Por primera vez, creo que realmente entendió lo que estaba en juego. No era solo una cuestión de espacio o conveniencia. Estaba arriesgando la relación entre sus hijos y su abuela, una relación que claramente era importante y valiosa para todos nosotros. Carmen, sin embargo, seguía endurecida. «Sofía», le dijo a la niña, «ven acá con mamá. La abuela está ocupada». «No», respondió Sofía, abrazándome más fuerte. «Quiero estar con abuela». Ese pequeño intercambio reveló todo. Sofía, con apenas 2 años, había expresado naturalmente lo que Carmen había estado tratando de negar, que la relación entre nosotras era real, importante y mutuamente amorosa. Roberto se sentó en el sofá y se puso la cabeza entre las manos. «Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto?». Era la primera vez en 3 años que Roberto me hacía una pregunta genuinamente abierta, sin agenda oculta, sin manipulación. Era la primera vez que parecía realmente interesado en mi perspectiva. «Roberto», le dije, «eso depende completamente de si ustedes están dispuestos a tratarme como miembro respetado de esta familia o si van a seguir viéndome como una carga inconveniente». Carmen se levantó abruptamente. «No puedo hacer esto ahora», dijo, y se fue hacia su cuarto, dejando a Roberto, a los niños y a mí en la sala. Roberto me miró con una expresión de total confusión. «Mamá, no sé qué hacer». «Roberto», le dije suavemente, «tú tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Quieres ser el tipo de hombre que permite que su esposa trate mal a su madre? ¿O quieres ser el tipo de hombre que protege y respeta a la mujer que lo crió?». Roberto no respondió, pero vi que mis palabras habían llegado a él. Estaba enfrentando una elección que había estado evitando durante 3 años, entre mantener la paz superficial con su esposa o defender a su madre. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Diego me preguntó, «Abuela, ¿por qué mamá y papá estaban tan serios hoy?». «A veces los adultos tienen conversaciones difíciles sobre cosas importantes», le respondí. «¿Tú te vas a ir?», me preguntó con esa intuición que tienen los niños. La pregunta me rompió el corazón porque reveló que, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener los conflictos adultos lejos de él, Diego había percibido que algo fundamental estaba cambiando en nuestra familia. «Diego», le dije, «la abuela siempre va a quererte mucho, sin importar dónde viva». No era una respuesta directa, pero era honesta, porque la verdad era que ya no sabía cuál sería el resultado final de esta crisis familiar que se había desatado. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, escuché otra conversación tensa entre Roberto y Carmen. Esta vez, sin embargo, pude distinguir las voces claramente. Roberto estaba cuestionando, por primera vez, las decisiones que habían tomado. «Carmen, tal vez nos equivocamos», lo escuché decir. «Tal vez debíamos haber manejado esto diferente». «¿Diferente cómo?», respondió Carmen con irritación. «¿Dejando que tu madre controle nuestras vidas para siempre? No se trata de control, se trata de respeto básico. Roberto, si cedemos ahora, nunca vamos a poder tomar decisiones sobre nuestra propia familia. Carmen, ella es nuestra familia». Esa frase de Roberto me dio una pequeña esperanza. Tal vez todavía había una posibilidad de que este hombre recordara los valores con los que lo había criado. Pero Carmen tenía la última palabra. «Roberto, tú tienes que decidir si tu lealtad está conmigo y con nuestros hijos o con tu madre». Y ahí estaba el ultimátum final. Carmen no estaba dispuesta a compartir la influencia familiar conmigo. Para ella, esto era una guerra de poder que solo una de nosotras podía ganar. Mientras me quedaba dormida, supe que los próximos días determinarían no solo mi futuro, sino el carácter fundamental de toda nuestra familia. Y mañana,
finalmente sabría si el hijo que había criado con tanto amor elegiría hacer lo correcto. 3 semanas después, Roberto se mudó solo a un departamento pequeño. Carmen había decidido regresar con sus padres, llevándose a los niños. La casa quedó vacía de gritos y tensiones, pero también de las risas infantiles que tanto había extrañado. El día que se fueron, Roberto me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Me di cuenta muy tarde de lo que realmente importa». Carmen no se despidió. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Pero antes de salir por la puerta, se volteó hacia mí con una expresión de resentimiento que no pudo disimular. «Espero que esté contenta», me dijo. «Ya tiene su casa para usted sola». «Carmen», le respondí con serenidad, «yo nunca quise que llegáramos a esto. Solo quería respeto». Los primeros días después de su partida fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero gradualmente empecé a redescubrir la paz de tener mi propio espacio, mis propias rutinas, mis propias decisiones. Roberto viene a visitarme cada domingo. Trae a los niños cuando Carmen se lo permite, que no es muy frecuente. Diego siempre me pregunta cuándo va a regresar a vivir conmigo, y yo le explico con paciencia que a veces las familias necesitan vivir en casas separadas, pero que el amor nunca se separa. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi balcón, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. A veces, defenderse a uno mismo significa que otros pagarán consecuencias, pero permitir el abuso tampoco protege a nadie. Ahora vivo en paz, con dignidad, tomando mis propias decisiones. Y eso, después de todo, no tiene precio. 1 año completo ha pasado desde que recuperé mi hogar y mi dignidad. Cada mañana despierto agradeciendo a Dios por la valentía que me dio para elegir el respeto propio sobre la comodidad ajena. Mi rutina es sencilla pero restauradora. Café en el balcón observando los pájaros, lectura de mi Biblia, caminatas por la plaza cercana. Por las tardes frecuento el grupo de oración de la iglesia de San José, donde conocí a doña Esperanza y don Antonio, personas que me acogieron por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. No hay tensiones, juicios o exigencias, solo amistad verdadera y conversaciones que nutren mi alma. Ocasionalmente, cuando veo abuelas jugando con nietos en el parque, siento una punzada suave de nostalgia por Diego y Sofía. Pero aprendí que amar genuinamente a veces requiere distancia cuando tu presencia se volvió fuente de conflicto familiar. Confío en que crecerán comprendiendo que la abuela no los abandonó, sino que se negó a aceptar migajas de respeto. La semana pasada, un número desconocido me llamó insistentemente. Probablemente Roberto, intentando nueva estrategia para localizarme. Observé el teléfono sonar y sonreí tranquila, dejándolo sonar hasta silenciarse. Hoy, organizando mis pertenencias, encontré nuestra última foto familiar. Navidad del año pasado, todos sonriendo artificialmente, fingiendo armonía inexistente. En lugar de tristeza, sentí profundo alivio inundando mi pecho. Guardé la foto en una pequeña caja de recuerdos y cerré la tapa suavemente, sellando un capítulo doloroso que necesitaba terminar para que uno nuevo comenzara. No hay amargura en mi corazón, solo paz serena de quien confió en Dios y eligió su propio camino. Recomenzar a los 72 años no fue el fin, sino renacimiento. El regalo más precioso que me di a mí misma. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.